Cuando en un hospital decidimos cambiar de software, hay muchas decisiones que tomar. Cómo tomar la decisión correcta de software para hospitales y clínicas se puede convertir en un problema muy complejo para la alta dirección. En esta presentación veremos algunas de las variables que debes de tomar en cuenta cuando has decidido o cuando crees que tu hospital o clínica necesita un software nuevo. En primer lugar, ¿por qué cambiar o adquirir un software hospitalario? Posiblemente una de las razones sea que necesitas mejor control financiero. Los hospitales y clínicas hoy en día se han convertido en un negocio y ese negocio necesita, como cualquier otro, tener un control financiero que te permita saber ingresos, costos, egresos y algunas otras variables que tu hospital incurre y necesitas tener un control sobre eso. Otra de las razones es porque tal vez estás enfrentándote a algunas regulaciones o quieres adquirir una certificación, es decir, algunas regulaciones que te permitirían tener mejor atención al paciente, por ejemplo, seguridad del paciente. Hay entidades que regulan al hospital o a una clínica sobre estas cuestiones y tal vez tú estás buscando alcanzar esa certificación o cumplir con las regulaciones, puede ser otro de los factores. También puede ser que ya tengas un software, o que ya utilices tecnología, pero esa tecnología o ese software no está acorde a las necesidades que tu hospital tiene o necesitas más funcionalidad. Es posible que tengas cubierta la parte administrativa, pero no se comunica con la parte clínica de tu hospital. Entonces es posible que la solución actual que tengas pueda ser que no cubra tus necesidades o posiblemente que esté obsoleta. También hay otra de las posibilidades es que puedas tener problemas con tu proveedor actual de software. La historia del software, el software ha cambiado mucho. Al principio de los años 90 o tal vez a mitades de los 90, el software era un disco, un CD o una serie de discos o disquetes que en aquella época se tenían que instalar en un servidor o en las computadoras del hospital. Muchos de los hospitales de América Latina todavía utilizan ese tipo de servicios o ese tipo de software para operar hospitales. Y el problema de que un hospital opere con ese tipo de softwares actualmente es que se aleja de la modernidad. La modernidad en que posiblemente uno de los médicos o el director general o la contadora o el comprador puedan acceder fuera del hospital físicamente a la información, es decir, desde sus móviles o estando en otra ciudad, etcétera, etcétera. Ese software de los principios de los 90 no tomaba en cuenta el poder del internet hoy, ¿no? El poder de la nube. Y más adelante explicaremos también cuáles son estos problemas. Pero resumiendo, puede ser que tú tengas o necesites un mejor control financiero. Puede ser que tú también estés buscando algunas regulaciones o cumplir con alguna certificación. Puede ser que tu solución actual no cubra las necesidades o todas las funcionalidades que tú ves que requiere tu hospital. O puede ser que ya tengas problemas con tu proveedor actual. Y bueno, vamos a ver, una vez que tú ya has definido que cualquiera de estas anteriores posibilidades para que tu hospital pueda tener un nuevo software y estás consciente de eso, puede ser que qué variables afectan mi decisión, qué debo tomar en cuenta al momento de decidir qué tipo de software o qué empresa debo decidir escoger para que me ayude con este nuevo proyecto en mi hospital. Y hay varias variables o ponderaciones que debes considerar. Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué tiempo me va a llevar en llevar de mi hospital donde está ahorita a llevarlo a que sea un hospital digitalizado? Puede ser mínimo 6 meses. Antes de 6 meses es complejo que tal vez tu hospital esté totalmente digitalizado y puede llevar hasta 4 años. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la prioridad de tu hospital? Si tu hospital ve que el software es una prioridad y en qué tiempo esa prioridad debe estar implementada. Debemos tomar en cuenta situaciones como adversiones al cambio de parte del personal. Pero bueno, el tiempo es una variable. ¿Qué tiempo me va a llevar a que el proyecto esté de cero a implementado? Después, esta parte de adopción al cambio, mi equipo, todos como directores generales conocemos al equipo y el equipo, ¿qué tan adepto al cambio es? ¿Tiene alta resistencia al cambio o tiene baja resistencia al cambio? Un software para hospitales es un cambio importante en la forma de trabajar y la forma en la que tú tienes y llevas y manejas tu equipo. Después,
este tema de si es una dependencia baja o alta, es decir, qué tan dependiente es los procesos de mi hospital a un tema manual o a un tema digital. Es decir, si mi hospital es muy dependiente al software o es bajo dependiente al software. ¿Okay? ¿Qué presupuesto tengo? Un software de hospitales que tenga la parte clínica, administrativa, financiera y que sea un software moderno y completo, está más o menos entre $1,500 por cama, y hay softwares demasiado caros que están hasta $50,000 por cama. ¿Cuál es mi presupuesto? Y después, ¿cuándo espero tener ese retorno de la inversión? El famoso return on investment. Planeo que sea un retorno de inversión bajo o alto. Tiene que ver esto con el tiempo, tiene que ver con el presupuesto. Después, ¿qué tanto planeo crecer mi hospital? Hay cadenas de hospitales que están comenzando y que tienen en su planeación estratégica poner más de un hospital, más de una sucursal de los hospitales. Entonces, ¿qué tanto planeo que mi hospital o mi cadena de hospitales o mi marca de hospitales crezca en los próximos 18 a 36 meses? En el corto o largo plazo, es decir, entonces, si yo pienso que mi hospital va a crecer o quiero expandirme a otras ciudades, países y demás, voy a necesitar certificaciones. Entonces, el software te ayuda a conseguir esas certificaciones. Y por último es, ¿qué tanta funcionalidad necesito? Los softwares tienen funcionalidades muy amplias o funcionalidades menos robustas, pero yo debo decidir qué tipo de funcionalidad necesito. Una vez que más o menos yo como director de hospital lo decida, ahora sí puedo salir en búsqueda del software. Y hablando un poco de cómo es el ciclo de la tecnología en temas de salud, si vemos esta gráfica, nos muestra que al principio de la gráfica hay tecnologías que están comenzando a salir a la luz y después toman un pico, que posiblemente es un pico de moda, un pico de experimentación de la propia tecnología, etcétera, etcétera, y después ese pico y esa adopción bajan hasta después a lo largo del tiempo, y en la parte de la derecha se vuelven tecnologías mucho más maduras. Si vemos aquí el software o el EHR System para empresas, que es lo que nos está ahorita, lo que estamos platicando, está de cierta manera yéndose hacia la madurez. No es una tecnología que apenas está en pruebas, no es una tecnología que apenas se esté probando o que tenga posibilidades de fracaso, sino es una tecnología ya en la medida de lo posible ya probada por otras personas y que está en su etapa de madurez. Entonces, esta gráfica, según Gartner, nos dice que la tecnología de EHR para hospitales está más o menos en su fase de maduración, que está ya en el mercado desde hace unos 5 o 10 años. Sin embargo, pues bueno, como decíamos, hay softwares de los 90s que ya pasaron esa maduración, pero se vuelven obsoletos. Entonces, esto es más o menos el ciclo o el loop que sigue los diferentes tipos de tecnología. Y bueno, como segunda cuestionamiento que nos podemos hacer al adoptar un nuevo software es: ¿qué debemos hacer? ¿Construir nuestro nuevo software? Es decir, contratar un grupo de desarrolladores o una empresa local que pueda ser más barato y que construya nuestro software a la medida porque queremos las funcionalidades que necesitamos, lo queremos en tiempo y demás. Todas las variables que habíamos visto anteriormente pensamos que las podemos construir nosotros con un equipo, o podemos adquirir o rentar o comprar un software ya existente. Esta es una decisión bien difícil para la alta dirección de un hospital, porque por lo general pensamos que construir un nuevo software a la medida, o sea, un traje a la medida, puede ser lo mejor. Y vamos a explorar por qué en algunos casos es bueno y por qué en otros casos se debe considerar adquirir un software. Y es un poco de la historia del software. Y vamos a una analogía para esto. Hoy en día puede sonar ilógico, pero es posible construir un auto. Nosotros podríamos construir nuestro propio auto con las especificaciones, motor, llantas, rines, asientos, todo lo que queramos nosotros para construir el auto. Pero para hacerlo necesitamos planificar, necesitamos conseguir el proveedor, necesitamos después, una vez construido, necesitamos mantenerlo y nos necesitamos nosotros especializar en construir un auto. Y lo podríamos hacer, esto es una realidad. Sin embargo, no sucede mucho en la práctica. Habrá gente que construye su propio auto a la medida con las características que esta persona prefiera. Pero podemos ir también a la agencia y comprar un auto ya hecho
en el que no nos tenemos que especializar en nada, simplemente en conducirlo y en ir del punto A al punto B y trasladarnos, que es para lo que sirve el auto. Y dejamos el mantenimiento, dejamos la tecnología, dejamos todo lo que involucra construir un auto a los expertos, en este caso a las muchas marcas que existen en el mercado. Pero vuelvo a insistir, o sea, podríamos construir el auto. Si yo quiero el auto de mis sueños, lo puedo construir desde cero, y es más, puede ser que yo me vuelva muy bueno construyendo autos, y puede ser que conozca a la gente que construye los mejores autos a la medida. Pero bueno, es una decisión que debemos de tomar. Posiblemente esta analogía puede sonar un poco disparatada, pero la realidad es que existe. Y lo mismo sucede en el software. O sea, nosotros podríamos construir nuestro software a nuestra medida, a las necesidades del hospital, pero para eso requerimos mucho tiempo, planeación, y una vez que lo logremos construir, vamos a necesitar mantenerlo. Y si logramos mantenerlo, además vamos a tener que estarlo actualizando constantemente, que es parte del mantenimiento. En cambio, si compramos un software o adquirimos un software, pues nosotros nos dedicamos a operar nuestro hospital y dejamos la parte de tecnología a un tercero. Después viene otra pregunta muy común en estos días. Existe la tecnología en la nube y existe también la tecnología en sitio o on-premise, que se le llama en el mundo de software, que es, la diferencia es, en la nube tú alojas el software o el software en el software que está operando en tu hospital en un sistema digital que está literalmente en la nube, en otro servidor que no está dentro de tu hospital, ¿okay? O puedes alojar la información de tu hospital en servidores que estén dentro de tu hospital. Entonces, son dos acercamientos a la tecnología distintos. Ninguno es mejor que otro en estricto sentido. Simplemente necesitas saber de qué tamaño es tu hospital, qué necesita tu hospital y decidir por uno u otro. Aquí vamos a ver las características de uno y otro. Cuando tú adquieres un software en sitio o con servidores en sitio dentro de tu hospital, incurres en algunas situaciones. Una, necesitas un espacio físico para dichos servidores. Otra, esos servidores son como una computadora, o más bien son una computadora. Y cada determinado tiempo necesitas actualizar dichas computadoras, dicho hardware, ¿okay? Aproximadamente cada 5 años. Además del espacio físico, necesitas una persona que le dé mantenimiento. Necesitas contratar a una persona dentro de tu hospital que le dé mantenimiento, el famoso equipo de tecnologías de la información. ¿Okay? Y en cuestión de costos, este tema de licencias del software, si vemos aquí en la gráfica, representa nada más un 9% de la licencia del software, pero abajo de ese licenciamiento hay algunos costos que, como decía, posiblemente de implementación, de compra de equipo, de nómina de personal, porque vas a necesitar, como decíamos, alguien que mantenga ese servidor, ¿ok? También vas a tener que renovar las licencias y vas a tener que adquirir nuevos costos o incurrir en nuevos costos, perdón, de nuevas versiones de ese software. O sea, la nueva versión van a tener que irte a instalar a tu hospital y vas a tener que siempre estar manteniendo nuevas versiones. En el otro caso, en la nube, hay un mayor costo de suscripción. Al principio la nube puede ser un poco más costosa, pero después solamente incurres en un costo, que es la implementación, personalización y entrenamiento. En general, ese es el 32% del costo total en los que incurre tu hospital. Y después, si vemos cómo se comporta a través del tiempo esta inversión, vemos que, por supuesto, al principio en la nube, uno puede incurrir en un costo, ¿okay? Que después ese costo se va a ir acumulando y va a ir incrementándose, pero en cambio cuando estás en sitio te cuesta mucho trabajo y además mucho dinero llevar tu hospital a implementarlo con un servidor en sitio, y después sigue siendo incremental. Al final de 5 años posiblemente la nube y el sitio puedan estar en el mismo en la misma línea de costos, o alcanzar más o menos la misma línea de costos. Sin embargo, año con año tú puedes tener un mayor ahorro, porque siempre la nube va a ser más barata. Es un poco la analogía de cuando utilizábamos la televisión de paga con un aparato, que nosotros podíamos ver la televisión y cada vez que salía una nueva versión del aparato necesitábamos llamar a alguien que nos cambiara ese aparato,
Y después salió Netflix. Netflix, tenemos todos la misma versión de Netflix, y Netflix, podemos ver Netflix en cualquier parte, desde cualquier dispositivo. Es la misma analogía. Antes las televisiones de paga o las compañías de televisión de paga compraban aparatos, es decir, servidores en esta analogía, que instalaban en las casas, y ese aparato tenía que estar actualizándose constantemente, cambiándose físicamente ese aparato, y después sale Netflix y hace que los costos sean más baratos. Posiblemente al finalizar 5 años de pagar la suscripción de Netflix, puede hacer que sea el mismo costo que incurriste cuando compraste tu aparato, pero el servicio y la actualización es distinta. Después pasamos a la decisión de qué tan riesgoso es que nosotros podamos decirle a una empresa o a un proveedor, en el caso que hayamos decidido construir nuestro propio software o comprarlo en on-premise o irnos a la nube. Pero, ¿cuáles son los riesgos en los que puedo incurrir yo como director de hospital al implementar un nuevo software en mi hospital? ¿Okay? Y hay un riesgo bien importante, que es escoger el proveedor correcto. Puede ser un proveedor que tenga mucha experiencia, y puede ser un proveedor que tenga poca experiencia. O puede ser un equipo de desarrollo, en el caso que haya tomado yo el camino de construir mi propio software. También necesito evaluar si las personas que me van a ayudar a construir el software tienen mucha experiencia o poca experiencia. Mucha experiencia no necesariamente quiere decir que sea caro, o poca experiencia no quiere decir necesariamente que sea barato. Aquí no estamos viendo cuestiones de costo, simplemente es experiencia del proveedor. Lo que sí tiene relación la experiencia es la calidad en el software, qué tan moderno es el software, porque puede ser que mucha experiencia sea un software o una compañía antigua, ¿ok? O puede ser que sea también mucha experiencia una compañía moderna, pero con experiencia, y lo contrario en el tema de poca experiencia, ¿no? Entonces hay que valorar la experiencia del proveedor correcto. Y después, ok, si nosotros decidimos que el proveedor es un equipo que vamos a desarrollar nosotros en casa o in-house o a la medida, debemos de tomar en cuenta que es bien complejo poder nosotros mantener ese software. Ese es el gran problema de construir nuestro propio software. Y con esto Gartner, que es la firma de tecnología más confiable, o la firma de consultoría en tecnología más confiable del mundo, dice que la mitad de los proyectos o intentos de desarrollo de tecnologías creados in-house fallan. Y la razón es que fallan por el mantenimiento, porque llevar o construir el coche o el auto es posible hacerlo, pero es muy complejo mantenerlo, y además es muy complejo actualizarlo, y se lucha contra la rotación del equipo de desarrollo. Por otra parte, también está, si yo compro un software que tal vez es muy robusto y sobrecompré el software, ¿ok? O puede ser un software que es muy poco robusto y no cubre mis necesidades o mis funcionalidades. Aquí regresamos a la parte de qué tantas funcionalidades necesitamos. Hemos conocido hospitales que tienen X número de camas, pero que les vendieron un software demasiado robusto, que terminan por no utilizar todo el software, y es esta analogía que nosotros hacemos de tal vez haber comprado un auto incorrecto que te queda demasiado grande cuando no lo necesitas en realidad, o haber comprado un auto demasiado pequeño cuando eres una familia. Entonces, en realidad es importante saber qué tan robusto es el software y qué tanta funcionalidad necesitamos nosotros en nuestro hospital. Después, ahora ya estamos listos tal vez para un nuevo proyecto de software. No es un proyecto fácil, es un proyecto que una compañía especializada te tiene que guiar en cómo implementarlo, en que tú puedas descubrir las diferentes tecnologías que existen. En esta presentación te dimos algunas opciones o algunos cuestionamientos que en Nickersoft hemos aprendido sobre los cuestionamientos que se hace un director de hospital. Pero si ya estás listo, aquí te dejamos algunos tips. Primero tienes que definir tu presupuesto. Después selecciona al equipo dentro de tu hospital que va a estar a cargo de llevar este cambio o de dirigir el cambio en tu hospital. Identifica cuáles son las metas del proyecto. En este caso es funcionalidad, retorno a la inversión, por ejemplo, certificaciones. ¿Okay? Haz una lista de los proveedores potenciales. Hay muchos proveedores en el mercado de software para hospitales.
recomendamos nosotros que siempre hagas una lista de estos proveedores potenciales, pongas a competirlos, identifiques qué software en realidad tiene un código moderno, los conozcas a profundidad, que sean ellos abiertos o estos proveedores que sean abiertos a poder competir contra otros proveedores. Y la realidad es que hoy tenemos muchísima ventaja, muchísima competencia, y eso es bueno para los hospitales y al final de cuentas es bueno para el paciente al final de la cadena, ¿no? Participa en todas las demos que puedas. Todos los software de hospitales tienen la posibilidad de hacer una demo. Entonces, una vez que hayas definido las partes que necesites cambiar en tu hospital, participa en todas las demos posibles y verifica con referencias acerca del producto. Ve a hospitales, pide que estas empresas te lleven con algunos de sus clientes para que puedas entender cómo trabaja el software. Y bueno, finalmente te quiero decir que hay en todo este camino, y recapitulando lo que vimos en esta presentación, hay unas variables a considerar que son tiempo, costo, dependencias, retorno de la inversión, certificaciones. Después hay un tipo de tecnología que tienes que también decidir por ese tipo de tecnología, si lo quieres en sitio o si lo quieres en la nube. También ¿vas a construir un software propio o vas a adquirir el software de una empresa especializada en software? Y tienes que tomar en cuenta que esto es difícil mantenerlo, hay que mejorarlo y hay que actualizarlo. Si te vas a ir por la parte de construir tu software propio, debes de tener en cuenta estas tres variables, lo cual si tú compras o adquieres un software de una empresa externa dedicada al desarrollo o a la creación de software, pues ellos tienen que mantener, mejorarlo y actualizarlo. Dejas ese dolor de cabeza para alguien más. Y después, el riesgo. Debes saber qué riesgo hay en que escojas a X o Y proveedor. Debes de tener en cuenta la experiencia y debes saber si es un software que es muy robusto o es un software que no es tan robusto, y debes saber tu propia funcionalidad. Todo esto los invitamos a que puedan descargar nuestro ebook o puedan pedirnos, y le mandamos nosotros vía correo nuestro libro, que en lo que platicamos de todo lo que hemos visto en esta presentación en una versión libro. Nada más llámenos y con muchísimo gusto podemos ayudarles a entender mejor cómo tomar la mejor decisión para software de hospitales. Muchas gracias, y en Ikersoft estamos para servirles.